los 4 archipiélagos. Bueno, pues estábamos ya aquí, no estábamos aguantándonos ya ni a empezar el programa, estamos ya con el debate. Ana, querías puntualizar algunas cosas de lo que dijo, bueno, pues tanto César como Antón. Sí. Voy a intentar ser muy breve porque además nos han dicho que vamos muy mal de tiempo. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con Antón, absolutamente de acuerdo, en que esto es un parque nacional y lo dije al empezar, esto no es una playa. El hecho de que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio tenga un plan de promoción del patrimonio natural, que lo tiene y que además lo defiende, es un plan que está orientado a que las personas turistas, pero también personas, digamos, visitantes, nosotros preferimos llamarles siempre visitantes, que turistas accedan no solamente al Parque Nacional, sino a la red de parques naturales de Galicia o cualquier monumento natural. Y creemos que además la Carta Europea de Turismo Sostenible, o lo que quieras hablar de turismo sostenible, te permite un uso racional de ese parque. El visitante puede, y también enlazo con lo que decía César, que para nosotros es básico, y de hecho hay una parte del cupo, que son 200 personas al día de esas 2.200, que está reservado para programas educativos. Nosotros tenemos un convenio con la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria para los chavales de los colegios públicos de Galicia, tanto de primaria como de ESO, acercarlos a los parques naturales y evidentemente al Parque Nacional. Tenemos rutas guiadas, por ejemplo, con la certificación de Starlight, para que un grupo de astrónomos y de guías que están además formados te enseñen la ruta de las estrellas. Eso para nosotros es una actividad muy bonita. Explican en las rutas guiadas pues los valores de la flora, de la fauna, y repito, en islas que forman parte de este Parque Nacional como Sálvora y Cortegada, las experiencias son fantásticas, absolutamente fantásticas, y por lo tanto para nosotros, repito, esta es la base, es un parque nacional. No es cierto que estemos descuidando las actividades de investigación, es cierto siempre que se podría hacer más, pero bueno, pues la inversión en el Parque Nacional en materia de investigación ahí está, y ronda 400, 500.000 euros al año. Se trabaja siempre con universidades, con profesores, con biólogos, con geólogos, y tratamos en la medida de lo posible de potenciar y evidentemente proteger a las especies pues como el cormorán, que poco a poco intentamos ir recuperando su población, porque es cierto, hablabais de exclusividad, del marchamo que da la exclusividad. Yo no diría tanto la exclusividad de yo he podido ir a las CIES, sino la posibilidad de que una persona pueda disfrutar de algo que no hay nada igual en el mundo. Al Parque Nacional Illas Atlánticas, a las Islas Cíes en particular, no hay nada igual. La biodiversidad que alberga, la riqueza que alberga, la tienen solamente estos 4 archipiélagos. Pues claro que seguiremos potenciando, evidentemente, pues las actividades educativas, y repito, y para todos los públicos o para todas las edades, ¿no? Porque lo importante para llegar a querer y a proteger una cosa es que primero la conozcas, que sepas lo que te traes entre manos. Y por lo tanto, yo no sé efectivamente si hay ese cartel, evidentemente lo hay porque lo dice Antón. En todo caso, el gobierno de la Xunta siempre habla de Parque Nacional Illas Atlánticas, porque precisamente lo que trata es de que no sea una playa más, porque no es una playa más, como en el caso de la playa de las Catedrales, solemos hablar siempre del monumento natural de las Catedrales. Antón, ya que habló César antes. Lo que tendríais que hacer de entrada es replantearos que no es tanto las políticas orientadas a seguir aumentando la promoción, la Carta de Turismo Sostenible, más gente atraída por la Carta de Turismo Sostenible, Destino Starlight, más gente atraída por Destino Starlight, todos son actividades de traer más gente, Los espacios naturales protegidos ya tienen de por sí solo un efecto llamada tremendo. Es decir, solamente el Parque Nacional del Teide recibe más de 30 millones de visitantes al año, más que todo Brasil, Carnavales de Río incluido, ya tiene un efecto llamada muy importante. La cuestión es cambiar la tipología de los visitantes. Ya, ¿qué pasaría? Imaginémoslo, si hiciéramos un experimento el año que viene y dijéramos, fuera el cupo máximo de visitantes, que vaya a las 10 quien le dé la gana, todo el mundo, pero vamos a hacer una cosa, la playa de Rodas, reserva integral. ¿Qué pasaría? Ahí tendríamos la clave de cuál es la tipología de visitantes. El problema fundamental, y es un problema de nacimiento que, como decía antes, no surge espontáneamente, es que la tipología de visitantes que van a las CIES no encaja con la tipología del visitante de parque nacional tipo. Es un híbrido entre el visitante realmente concienciado con los valores naturales de un espacio y consciente de que va a visitar un espacio privilegiado y frágil,
mezclada con el turismo de sol y playa. Entonces, ahí es donde están todos estos desencuentros. El problema del exceso de visitantes, que insisto, ojalá fuera el principal problema, ya no es solo el número, sino la ubicación. El otro día, desde la universidad, se hacía un cálculo en función de esta cantidad de gente. Si descontamos el área marina de las CIES, el 85% del Parque Nacional es la superficie marina. Las islas son irrelevantes a nivel de superficie, es la superficie marina. Descontemos esto, descontemos la zona de reserva integral, las áreas de cría, de las aves marinas y demás. Es decir, quedémonos solo con el espacio donde una persona puede caminar por las CIES. Había una densidad de población que superaba a la calle del Príncipe el primer día de las rebajas. Y sobre todo, esa gente entra en uno de los lugares más frágiles, cortando por el medio el ecosistema dunar de Rodas y Musieiro, donde está, entre otras cosas, una buena parte de la justificación de un parque nacional, donde están todas esas especies dunares, extinguidas ya prácticamente todo el litoral que hemos destrozado sistemáticamente y que allí todavía pueden sobrevivir. Bueno, pues en ese espacio que es tan frágil, ahí es donde se concentra el 90% de los visitantes. Bueno, todo ese impacto, efectivamente, es lo que tendría que estar regulado en el plan de uso y gestión. El problema es que el plan de uso y gestión no es un requisito burocrático, es obligatorio, y se tiene que hacer un año después de la declaración del Parque Nacional. Es decir, en estos momentos, y por cierto, sus objetivos, sus límites y la ordenación de sus recursos se establecen por un periodo de tiempo, no es un documento que quede ahí escrito en mármol para siempre, no. Más o menos cada 6 años hay que revisarlo, hay que evaluarlo, hay que actualizarlo. Bien. O sea, en estos momentos que tendríamos que estar empezando a aplicar el segundo, el tercero. No hemos aplicado ni el primero, pero vamos a ver cómo se puede aspirar a entrar en la categoría de Patrimonio de la Humanidad en un espacio que ni siquiera está cumpliendo la legislación estatal, es decir, ni siquiera cumple las propias normas estatales y aspiramos a cumplir criterios internacionales. Y por cierto, en el debate del Patrimonio de la Humanidad y en la Gresca, que si CIES en solitario, todo el Parque Nacional, independientemente de eso, declaración de Patrimonio de la Humanidad, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para aumentar el rango de protección? ¿Para garantizar todavía más la conservación de especies únicas y amenazadas? Perfecto. Desde luego los ecologistas no tendrán aliados más leales y más firmes para defenderlo. Declaración de Patrimonio de la Humanidad para mayor promoción turística. Es que será absolutamente contraproducente. O sea, será intentar curar un coma etílico a base de chupitos de whisky. Dios mío, ahora el problema que tenemos es el exceso de visitantes. ¿El Patrimonio de la Humanidad es más visitantes? Dios mío, esperemos que no. César, déjame que hable Ana. Que sí, por supuesto. A lo que ha dicho Antón, especialmente relacionado con el plan rector. Efectivamente, vamos a ver. Es cierto que un parque... Porque decía hace unos días, aquí mismo en Vigo, el presidente de la Junta decía, es que es muy difícil sacar adelante el plan rector. Es cierto que un parque nacional debe contar, igual que un parque natural, con un plan rector de uso y gestión, y realmente es un documento complejo. Lo que sí hoy yo puedo afirmar es que en muy pocas semanas ese documento ya está completamente redactado y se va a presentar a la sociedad civil, porque efectivamente ese plan rector lo que va a regular, entre otras cosas, el uso y gestión. Por ejemplo, va a regular la pesca, va a regular efectivamente pues, todas las labores de investigación que haya que seguir realizando, que además puede tener una vigencia, como muy bien decía Antón, entre 6 o 10 años, y por lo tanto es un documento que además queremos llevar muy consensuado con toda la sociedad civil. El plan rector, evidentemente, lo que va a gestionar, y ahí de ahí su nombre, son los usos y actividades, incluida evidentemente la carga o la capacidad de carga de las 4 islas y por lo tanto los cupos efectivamente de carga diaria de visitantes. Me hacías la mención a la cantidad... ¿Observa un cambio en los cupos actuales ese plan rector? ¿Hay alguna modificación con los actuales? Actualmente en CIES, por ejemplo, 2.200. Claro, el plan rector no voy a avanzar hoy, porque evidentemente es un documento que se presenta a la sociedad civil, no voy a avanzar lo que dice con respecto a eso, pero evidentemente lo regula. Y lo regula además no de un modo caprichoso. Pero los modifica con los actuales, quiero decir, no nos diga cuántos, pero va a haber sí algo. Que son... Entre otras cosas, por ejemplo, la isla de Ons, que no tenía cupo, porque además no tenía cupo por una razón lógica, porque Ons es la única isla habitada, además del Parque Nacional, y por lo tanto había que tener en cuenta
que se regularizó a través de un sistema de concesiones las personas que viven en ONS, porque esas sí son carga humana, pero que evidentemente van a tener que limitar a la carga humana que puede venir, ¿no? Y por lo tanto va a haber modificaciones con respecto al... En CIES, ¿y en CIES hay modificación? En CIES no le puedo decir ahora mismo, repito, porque es un documento que se va a presentar a la sociedad civil, pero que va a regular evidentemente el cupo de las 4 islas. Es decir, como es habitual, desde la administración presentaréis el documento y para después, consensuar. Y después digo yo, aparte de que en los manuales de cómo se elaboran los planes de uso y gestión lo recomiendan, que además es lógico que sean participativos. Y hacerlo antes con la sociedad civil. Pero entiéndeme, Antón, cuando yo digo que el documento técnico está redactado, a lo que me estoy refiriendo, lo que nosotros no vamos a presentar es un documento cerrado de PRUF. Nosotros hemos encargado, además, la dirección del parque trabaja en este caso con IBADER, con la Universidad de Santiago de Compostela, en la redacción base de un documento, pero no entiendas que va a ser el PRUF, es decir, cuando yo hablo de presentar a la sociedad civil es para llegar a todos los consensos y que de ahí salga. Perfecto. Pero digamos que hay que tener un papel sobre el que trabajar, o sea, que es lo más sencillo. Lo único que falta es consensuarlo con la sociedad, con los sectores es lo que falta y lo importante. Sector turismo, sector pesquero, etcétera, etcétera. Evidentemente, lo que pasa es que la Consellería de Medio Ambiente, el Gobierno de la Xunta, no puede presentar 4 folios y por lo tanto hemos recurrido a expertos, a profesionales. En este caso entendíamos que la Universidad de Santiago nos proporcionaba los profesionales, pero llevamos trabajando mucho tiempo, evidentemente. Entiendo que preparáis un documento abierto, que es evidentemente la base, para poder trabajar, pues no solo evidentemente con los grupos de investigación, con los grupos ecologistas, con el sector turístico, que evidentemente... Nosotros estamos teniendo reuniones bastante habituales con el parque, no solo la Asociación de Hostelería, sino muchas asociaciones de turismo náutico, de ámbitos turísticos y no solo turísticos, empresas de submarinismo, en fin. Yo creo que vamos teniendo bastantes charlas, hemos tenido con el tema de la Carta de Turismo Sostenible y ha habido un diálogo bastante amplio porque al fin y al cabo bueno, hay muchos criterios de muchas personas distintas, con muchos intereses distintos y unificar todo eso entendemos que no es fácil, pero bueno, yo creo que la parte turística, hotelera, hostelera tiene claro de que vamos por una buena senda, en ese aspecto yo creo que sí, quizás a lo mejor mejorable, como dice Antón, ahí hay cosas que se pueden mejorar. Estoy de acuerdo un poquito con él en el sentido de que tenemos que ir cambiando la mentalidad, pero no es fácil para un país como el nuestro, que ha sido su base turística desde los años 50. La expansión del turismo ha venido de un turismo de sol y playa, y cambiar ese mensaje que está grabado a fuego ya en la genética no es fácil de cambiar, pero sí tenemos también una gran capacidad para cambiar la tipología de cliente y que nos interesa, de hecho, porque el sector... creo que se abren posibilidades muy importantes para una tipología de cliente que no solo busca sol y playa, y Galicia no es un especialista en vender sol y playa, y desde luego creemos que si se hace un congreso de la camelia y se puede llenar pabellones y hacer visitas con respecto a la camelia, por ejemplo, que yo era totalmente escéptico cuando me dijeron que iba a haber un congreso de la camelia, digo, estos están locos aquí, ¿no? Y efectivamente luego ves que hay mercado para muchas más cosas, ¿no? Y que hay que estar dando vueltas y visitando otros parques, no solo nacionales e internacionales, ir copiando, pegando, adaptando, y que tenemos mucho todavía que podemos absorber de muchos componentes, pero en la parte turística el cliente tiene que venir pensando en que va a ir a ver algo excepcional desde el punto de vista ecológico. Y yo creo que todavía es una asignatura pendiente, pero que se puede conseguir. Se puede conseguir. No como alguna pregunta te encuentras en algún hotel, en mi caso el Hotel Bahía, que soy probablemente, entre comillas, el hotel más cercano a las CIES, ¿no? Sí. Porque estoy más cercano a la venta de billetes y a los barcos que van a CIES, pues te encuentras preguntas que todavía te dejan descolocado, como diciendo, ¿y cuánto vale el parking en las CIES? Entonces dices, ¿dónde vas? Y entonces ahí sí le doy un poco la razón a todo, en que a veces hay gente que no sabe muy bien dónde va. Cuando va a las CIES, no, porque como la gente quiere ir a las CIES, es un poco, todos queremos ir ahí, ¿por qué? No sé, pero hay que ir, ¿no? Porque yo quiero decir que he estado, no sin tener unos valores claros de por qué quieres ir. Pero bueno, es susceptible, nosotros muchas veces lo cambiamos por un paseíto a Cangas, y de mira, vas para allá, te tomas un vinito, un pulpito, te vuelves, no hace falta que vayas a CIES. Pues que además es desde vuestro sector, es
nuestra ventaja comparativa. Es decir, la ventaja que tenemos es que, mal que bien, en Galicia todavía podemos ofrecer lo que ya no vas a encontrar en ningún sitio del litoral. Es decir, ¿por qué viene una persona a Galicia a comer nécoras? Es la cosa más absurda del mundo. O sea, si llegan vivas a Madrid a beber albariño, ¿en qué supermercado del mundo no encuentras albariño? No es lo mismo, no es lo mismo. Pero lo que viene es a ver aquí, que es esa gastronomía privilegiada, esos vinos privilegiados, en un entorno como Cies, como Ons, como La Lanzada, algo que ya en el Mediterráneo no lo puedes ver. Esa es nuestra ventaja comparativa. Y a mí, bueno, yo me he tomado nécoras y albariño en Madrid y no es ni parecido. Ni parecido. Ni parecido. A mí me gustaría también, además, que voy a coincidir en la línea de Antón y de César, por lo tanto decir, porque me gustaría apuntar, que se decía antes lo de por qué queremos que sea el Parque Nacional Patrimonio de la Humanidad. Nosotros evidentemente hemos defendido y así lo hemos presentado, nosotros sí oficialmente, y no voy a entrar en polémica porque además el Concilio de Vigo y no está presente en esta mesa, nosotros sí lo presentamos. Invitamos, era un problema de agenda. Claro, era un problema de agenda, soy consciente. Sé que, bueno, pues nosotros presentamos evidentemente y formalmente la candidatura, que no es nada sencillo presentar una candidatura desde un punto de vista técnico, porque es un documento muy riguroso, evidentemente, que pasa por un montón de filtros y que, por lo tanto, cuando algunos decían que nosotros habíamos presentado una candidatura clandestina y de noche y que otros iban a presentar otra candidatura, bueno, pues se demostró que no es sencillo, porque el trabajo de la candidatura que se presenta el 10 de mayo tiene años detrás, evidentemente muchísimos años detrás. ¿Y por qué le hemos presentado esta candidatura YesCies Parque Nacional? Primero, nosotros siempre hemos defendido que debería ser conjunta, porque además, Antón lo sabe, hay muchos valores que efectivamente tienen las YesCies que no tiene Sálvora, pero hay muchos valores que tiene Sálvora que enriquecen efectivamente, y además el parque se rige por un principio de unidad de gestión y de integridad, ¿no? Y no la presentamos evidentemente para que nos concedan el hecho de ser patrimonio de la humanidad y vengan muchísimos más turistas. Evidentemente nosotros la presentamos desde la perspectiva de que entendemos que es un espacio extraordinariamente rico, pero también extraordinariamente vulnerable, y por lo tanto que reúne valores que la hacen absolutamente merecedora de esa, yo diría, más que protección, porque protección, evidentemente la protección se la da al Parque Nacional. También quiero decir, perdón, que el hecho de ser patrimonio de la humanidad en este caso no va a implicar ninguna restricción a mayores, lo implican espacios donde no tienen ya restricciones o limitaciones. En el Parque Nacional no, porque tiene su POR, la ley por la que se declaró, su Plan de Ordenación de Recursos Naturales, y ahora va a tener su PRUG. Pero sí creemos que es el reconocimiento que se merece un espacio tan singular, sensible y vulnerable, para que el mundo se sienta orgulloso de que YesCies, Parque Nacional Illas Atlánticas, es su propio patrimonio. Por lo tanto, lo hacemos evidentemente desde esa perspectiva. La candidatura técnica así está planteada y evidentemente le va a dar un plus. También va a haber gente que quiera visitar, igual que quiere visitar la muralla de Lugo, pues este patrimonio de la humanidad. Bueno, pues evidentemente le vamos a dar la posibilidad. Pero yo creo que seguramente se podía haber hecho mejor con una candidatura más consensuada con los alcaldes implicados. Los alcaldes implicados, que yo recuerdo solamente el alcalde, no, pues el alcalde de Bueu lo manifestó. Además, a ver, el alcalde de Ribeira sí es del mismo color que el partido político que sustenta al gobierno de Galicia, pero no así los alcaldes de Bueu y Villagarcía, y los dos alcaldes, al menos en manifestaciones, en prensa y en el comité interno, digamos, en el tú a tú, los dos alcaldes, que además son del mismo partido que gobierna Vigo, han manifestado que defendían una candidatura única. Se han hecho reuniones tanto en Bueu como en Villagarcía, y evidentemente los alcaldes... No estoy poniendo en duda eso, estoy poniendo en duda la forma en la que se ha hecho todo esto. Era notorio y conocido, porque además incluso en Fitur, creo recordar, se presentó la candidatura de CIES Patrimonio de la Humanidad. La presentó el alcalde de Vigo. Que defiende el Ayuntamiento de Vigo, la presentó el alcalde de Vigo en el stand de la Xunta de Galicia. Bien. La Xunta de Galicia no puede decir, no teníamos constancia de que Vigo estaba preparando una candidatura. Entonces, si Vigo está preparando una candidatura, y no quiero que sea este el centro del debate en pero esta lo explico en 30 segundos. Para esto ya tendremos otro debate. Lo explico en 30 segundos. No se podía, lo que digo yo es, no se podía haber
descolgado el teléfono, llamado al Ayuntamiento de Vigo y haberle dicho al alcalde: alcalde, nosotros queremos presentar una candidatura que englobe a todo el Parque Nacional. Nos sentamos y vemos cómo lo hacemos de manera conjunta. Vamos a ver, hay dos maneras de gobernar y de gestionar, y hay dos maneras de presentar, evidentemente. Hay muchas más. Claro, bueno, pero por lo menos hay dos de presentar una candidatura. Repito, nosotros llevamos trabajando a través de nuestros técnicos y de profesores, evidentemente universitarios de reconocido prestigio, una candidatura que es el primer paso, es presentar tu candidatura técnica. Una vez que presentas tu candidatura desde un punto de vista técnico al Ministerio, el Ministerio pasa las primeras cribas del Gobierno del Estado para que el Ministerio la proponga, que se incluya dentro de la lista indicativa. Y en el momento que está en la lista indicativa, donde ha de permanecer al menos un año como candidata, es cuando, normalmente en un proceso lógico, se recogen los apoyos de toda la sociedad. Nosotros, efectivamente, era imposible no ir al alcalde de Vigo diciendo que iba a ser, que lo iba a presentar en junio, que lo iba a presentar en mayo, haciendo publicidad. Es decir, creemos que esa no es la manera de presentar una candidatura. Evidentemente ahora la Xunta va a pedir todo el apoyo social a esa candidatura, pero una vez que la candidatura, desde un punto de vista técnico, ha pasado el filtro, no tiene mucho sentido gastarse millones de euros en publicidad, a mi modo de ver, cuando tú ni siquiera has sido capaz de hacer el esfuerzo de elaborar un documento técnico que desde un punto de vista técnico te digan si tú tienes opciones a ser candidato. Si tú tienes opciones a ser candidato, que es en la fase en que se encuentra ahora el Gobierno de la Xunta, de que lo van a evaluar, y evidentemente no técnicos de Galicia, sino de otras muchas partes, de si somos o tenemos los elementos suficientes para ser candidatos, entonces vamos a pedir el apoyo de toda la sociedad civil a esa candidatura. Pero tú plantéate que no presentas nada, que pides el apoyo, que gastas muchísimo dinero en publicidad y luego cuando presentas tu candidatura rompes alguno de los principios básicos que te exige la UNESCO. Por ejemplo, el principio de integridad o el principio de unidad de gestión, que nosotros siempre hemos defendido que las Islas Cíes solas tenían ese problema, porque se gestionan bajo un solo cuerpo, que es la figura del Parque Nacional. Entonces, permíteme que yo en este caso sea muy dura y muy crítica, y sé que al alcalde de Vigo no le gustará, pero normalmente no le gusta nada de lo que decimos. Yo respeto muchísimo que el alcalde de Vigo quiera que las Islas Cíes sean patrimonio de la humanidad, pero lo ha hecho todo rematadamente mal. Pero todo rematadamente mal. Primero, no ha valorado, porque todavía ahora dice que la candidatura técnica la va a presentar en el 2019. No lo digo yo, lo dicen los medios de comunicación. Y sin embargo ha hecho toda la casa al revés. Es decir, aún no sabe si cumple los criterios técnicos que la UNESCO te fija mínimamente para lanzarse a una campaña publicitaria sin ningún tipo de sentido. Bueno, pues primero lo que hay que hacer es trabajar con la gente dentro, en el interno, tranquilamente, meses y meses haciendo los estudios. Y una vez que uno cree que cumple, se va a los órganos técnicos correspondientes y les dice: mira, yo cumplo, esta candidatura cumple. Y si ellos te dicen que sí, y la manera de que te digan que sí, Antón lo sabe, es que te metan en una lista indicativa, no es que te publiquen en el Diario Oficial de Galicia ni en un periódico, sino que te meten en la lista indicativa. Ahí es cuando pides los apoyos. El alcalde de Vigo, estoy segura que sabía perfectamente los pasos que había que dar, pero sin embargo se lanzó a una carrera publicitaria sin ningún tipo pues de sensatez, y ahora nos sorprende diciendo que la presenta en el 2019. Pues el Gobierno de la Xunta evidentemente no iba a esperar hasta el 2019, porque sí la tenía hecha. Ana. Nosotros en esta polémica conste que públicamente somos compañeros que lo que decimos no le gusta al alcalde sistemáticamente, pero lo decimos, y además lo comentábamos sin ningún tipo de agenda oculta. Nosotros consideramos que cualquier espacio natural protegido no sobra ninguno, faltan muchísimos, no sobra ninguno. Una propuesta que incluye 4 archipiélagos siempre será mejor que una que incluya uno, simplemente porque cuantos más espacios protegidos, mejor. Lo teníamos claro en ese sentido. El problema, y me temo que va a ser complicado, es justificar la exclusión. Es decir, que en una propuesta, que una unidad administrativa y que además tiene el mayor rango de protección, como es todo un parque nacional, opte a esta candidatura, es fácilmente explicable. Segregar un archipiélago del resto del Parque Nacional me parece complicado de explicar. Yo os invito, y César, me imagino que tú también querrás decir algo, pero os invito a que dentro de algunas semanas tendremos un debate también sobre CIES, Patrimonio de la Humanidad, como está la Xunta de Galicia también estará invitada y todos los implicados en este asunto. Pero para terminar con este tema, que estamos ya fuera de tiempo,
Ana, y permíteme que vuelva sobre el PRUC. ¿Será más restrictivo, y para concluir y tranquilizar también tanto a César como a Antón, será más restrictivo el acceso a CIES después del PRUC? ¿Va a controlarse más el acceso a las islas? Eso, vamos a ver, por diferenciar y muy breve, no tiene nada que ver el PRUC con el control. El PRUC lo que va a establecer... No hablo de los sistemas de control, hablo de... Pero a mí sí me gustaría, también, ya para acabar. Es decir, el PRUC lo que va a establecer es en función de la capacidad de carga, va a ir de una manera, además, repito, absolutamente consensuada, porque lo queremos hacer consensuado con todos, con el sector turístico, que como bien decía César, a veces el sobreexceso pues no es bueno, y va a ser evidentemente un PRUC que recoja todas las actividades que se pueden realizar dentro de un parque. No voy a hablar de que si ahora va a ser más restrictivo, evidentemente. Lo que sí ya puedo garantizar, por darte algo, es que no se va a incrementar el cupo como se ha dicho. Eso sí que lo puedo manifestar aquí, porque bueno, también he oído en muchos periódicos que la Xunta un poco utilizaba todo esto para después poder incrementar el cupo. Pues digo taxativamente que ese PRUC no va a incrementar el cupo, no lo va a incrementar. Y con respecto a las medidas de control, porque a mí sí me parece oportuno diferenciarlas, nosotros somos los primeros y somos conscientes de que por mucho que la central de reservas evidentemente no haya fallado como es picaresca, lo que sí puedo anunciaros es que además lo dije en una reunión en la que estuvo Navacastro, César se tiene que acordar, en una reunión con el sector hostelero, que vamos a trabajar para que en la próxima Semana Santa, que digamos que es cuando volvemos a tener, bueno, pues ese pico de visitantes al Parque Nacional, sea absolutamente imposible que haya personas que puedan desembarcar en la isla aun con un billete, ellos creyéndose verdadero, falsificado. Hay medios tecnológicos y en eso vamos a trabajar para que evidentemente esta situación o esta decisión tan dura que se produjo el 20 de agosto nunca se vuelva a repetir. Ana, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad. César, Antón, bueno, no sé si os quedáis con alguna conclusión, valoración final que queráis hacer después de esta mesa de debate. La mía, insisto, sin minimizar la gravedad de lo que sucedió, no perdamos la perspectiva. Ojalá el exceso de visitantes fuera el principal problema, ojalá no fuera, porque aunque parezca paradójico, porque no se hizo hasta ahora, es el más sencillo de solucionar. Ojalá ese fuera el principal problema. El problema fundamental es que a nivel de biodiversidad, desde que precisamente es el espacio más protegido de toda Galicia, está en retroceso. Eso es lo realmente preocupante. César, para terminar. Bueno, hay que equilibrar, sin duda. Yo me quedo con la parte educacional de lo que tiene que ser el parque, y que no solo tiene que servir como tiene que estar conservado, sino tiene que servir para que pues, los jóvenes y los que vienen por detrás pues lo valoren, y para que lo valoren tienen que concienciarse y tienen que estar educados en una serie de valores que son fundamentales, que se transmitan adecuadamente. Ahí yo creo que todavía hay hueco para seguir mejorando y que se puedan hacer todavía más cosas para ese turista que a veces viene un poco despistado hasta que salga totalmente abducido en el sentido de pues reciclar, en fin, en valores que todos estamos de alguna manera intentando inculcar a nuestros hijos, y que no siempre es fácil, ¿no? Pero sí que tires la basura en su color, en fin, pues bueno. Estas cositas, paso adelante, hay que seguir avanzando, y uno de ellos es el conservar la naturaleza, porque alguno nos habrá oído y habrá pensado, no sé, la salamandra esa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿La salamandra? Esa pregunta no puede existir, tiene que estar... De todas formas te veo desesperanzado. Quiero decir, apostando en la educación ambiental, yo soy educador ambiental, sí. Ahí desde luego voy a estar encantado de que me hables mucho de eso, pero esto de la educación ambiental, los niños, las nuevas generaciones, no pierdas la esperanza, nosotros todavía tenemos remedio. Sí. Entre otras cosas, por mis niñas también. Porque esos niños y niñas... vamos a apostar el futuro, ya no solo de las CIES ni de la naturaleza, de este planeta, a lo que harán esos niños dentro de 15 o 20 años y esas niñas. No, mira,
Hoy, Que luego no sabe cómo ahora, no sabe cómo la diciendo que aquí no cambia por nada, eso. ni el tiempo, ni Pero la hoy tecnología, ni ahora nada, la ¿eh? responsabilidad es nuestra. No le carguemos la responsabilidad a los niños y las niñas. Antón, César, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Estamos ya fuerísima de tiempo, me están ya llamando de todo desde realización. Muchísimas gracias por acompañarnos y además quedamos citados aquí pues, para hablar sobre ese proyecto de CIES Patrimonio de la Humanidad. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Nos vemos en 7 días aquí en Localia Televigo. Un saludo.